Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente en una nueva escuela bíblica. Qué bueno es que me permiten llegar hasta sus casas. Qué bueno que en este día podamos estar los hermanos juntos y en armonía tratando de aprender más de Dios y de su palabra para poder permitirle al Espíritu Santo que nos revele todo lo que hay ahí o de la mejor manera posible para que podamos seguirle agradando y buscándolo en espíritu y en verdad. Se darán cuenta que hoy vamos a comenzar con un nuevo tema, la Cena del Señor o la Santa Cena, como regularmente se le conoce, y es un acto, una ceremonia, un ritual en algunos sitios, un sacramento que es sumamente importante que se realice, y regularmente las iglesias cristianas y católicas o otras denominaciones las practican también, pero cada una de una forma diferente, pero lo importante es que lo realicen. Y en esta clase de hoy, aparte de hablar de la Cena del Señor o la Santa Cena, como usted lo pueda entender, vamos a detallar y buscar cuál es el simbolismo, por qué se hace, para qué se hace, qué simboliza, quién lo comenzó, quién lo instituyó y cuál es la tarea que nos corresponde a usted y a mí realizar mientras está este sacramento funcionando o ejerciéndose dentro de la iglesia. Pero antes que eso, vamos a orar porque saben que para mí es muy importante esa oración antes de comenzar específicamente una escuela bíblica, porque tenemos que decir al Espíritu Santo que tome total control y hoy más que nunca, porque no me gustaría dejar pasar ningún tópico de los que pudimos aprender mientras nos preparábamos, pero que pudiéramos explicarlo y que usted, bien importante, lo pueda entender y después de entenderlo lo ponga en práctica. Así que acompáñame a orar. Amén. Poderoso Dios, grande Dios, majestuoso Dios, te damos gloria y honra a ti porque solamente tú lo mereces. Señor, hoy es un nuevo momento que tú me permites reunirnos con tantas personas que están oyendo esta clase que a ti te ha placido que se programe semanalmente. Gracias Dios por ese privilegio, pero más gracias te doy Dios porque puedo exponer tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, te pido como siempre que me uses como tu instrumento y que todo lo que aquí se diga y se haga, Señor, sea exclusivamente para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. También ya me imagino que tienen listo su libreta, ya tiene que ser una libreta completa para esto exclusivamente para escuela bíblica. Su bolígrafo o lápiz, tenga siempre a mano la Biblia porque tal vez puede utilizarlo juntamente conmigo. Y en esa libreta usted va a hacer las anotaciones que usted considere pertinentes para que pues usted se pueda sentar a leer y repasar y meditar en las mismas y que pueda leer los versículos bíblicos que muchas veces simplemente les menciono el versículo porque tomaríamos mucho tiempo el estarlos leyendo uno a uno. Pero en esta clase en específico te voy a pedir por favor que vayas buscando tu Biblia en el libro de Primera de Corintios 11, 23 al 33. Primera de Corintios 11, 23, 33, porque yo quiero que me acompañes en unos versículos específicos y a aprovechar que mientras yo lo estoy leyendo, usted también lo lea en su casa, porque una doble exposición de la palabra nosotros la entendemos y la comprendemos más. Vamos a irnos rapidito al versículo que les estoy indicando, que es Primera de Corintios 11, versículos 23 al 33, 10 versículos. Y los quiero leer rápidamente. Tengo un papel aquí al frente donde lo leo más cerca. Y vaya usted conmigo. La palabra del Señor reza de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced
esto todas las veces que beberes en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, mientras os reunís a comer, esperaos unos a los otros. Poderosa es la palabra del Señor. Y en la clase de hoy vamos primeramente a comenzar con un vocabulario que, a pesar de que son palabras sencillas y muy comunes, siempre me gusta buscar lo que dice el diccionario. Entonces ahí como que a uno se le abre un poquito más el entendimiento y tal vez puedan entender la relación de la palabra con lo que vamos a leer. La primera palabra que vamos a estar buscando en vocabulario es cena. Y usted dirá, cena es una palabra sencilla, todo el mundo cena en su casa. Pues sí, cena es una comida que se toma, pero por la noche. Acción de cenar, que tú te sientas a cenar. Y la cena también fue la última cena que nuestro Señor Jesucristo realizó con los apóstoles. Por eso es que le dicen que es la última cena y Él la hizo, sí, en la tarde, casi noche. La próxima palabra sumamente importante está en esta clase es indignamente, que quiero decir que es con indignidad. La palabra indignidad es calidad de digno, que no tiene mérito ni disposición para una cosa. O sea, no se tiene, como quien dice, valor o mérito para hacer lo que vayas a hacer. También es que no corresponde a las circunstancias de un sujeto o es inferior a la calidad y mérito que la persona vaya a tratar. O sea que si tú estás indignamente realizando alguna tarea, la que fuere, es que no tienes el mérito suficiente, no tienes la calidad suficiente para ejercer esa tarea o esa acción. Y también indignamente es que una persona que es ruin. Una persona que es ruin es que no vale la pena. Conmemoración, una palabra casi de domingo. Conmemoración es la acción de conmemorar, que es hacer solemne la memoria o servir para hacer una memoria de una persona o un acontecimiento. Es la solemnidad, algo que es sumamente especial, un trato especial, con una honra, con un compadecerse, con una reverencia, con un favor para lo que estás haciendo. Eso es solemnidad. En una ceremonia religiosa con que se conmemora una persona o un acontecimiento. Así que cuando nosotros estamos en la cena del Señor, estamos conmemorando algo, estamos conmemorando a la persona que realiza dicha actividad, así que tiene que ser con solemne, de forma solemne en el que usted y yo lo hagamos con respeto, con honra, con dedicación, no a lo loco, es algo que es sumamente importante para realizarla. La próxima palabra que vamos a estar leyendo es memoria, y tú dices, pues yo tengo memoria. Pues la memoria es la facultad del alma por la cual reproducimos mentalmente objetos ya conocidos y refiriéndolos al paso de nuestra vida. Cuando tú haces memoria, viene a tu mente algo que ya tuviste, algo que ya tú aprendiste, algo que ya tú pasaste y lo traes nuevamente a tu mente y como que haces una escena de ese acontecimiento o de ese suceso. La memoria también es retener puntualmente algo en tu memoria, es aprender,
es recuerdos que tú puedas tener de alguna situación. Es una relación escrita de algunos acontecimientos particulares. Cuando tú dices hacer memoria, voy específicamente a un acontecimiento del cual yo quiero hacer memoria. La memoria también es una relación de los actos o trabajos de una corporación o de unas actividades y los gastos incurridos. Y también la memoria en el diccionario de la Reina Española significa un saludo afectuoso a un ausente por medio de una tercera persona. Es cuando tú le envías un mensaje de saludo a una persona que tú no la tienes justo al frente tuyo, pero a través de ese intermediario llevan un saludo tuyo como en conmemoración de ti. Continuamos. En el vocabulario, la quinta palabra que vamos a estar tocando es anuncio, es la acción de anunciar. Y anunciar es dar noticias de alguna cosa, proclamar, excitar, mover, hacer saber una cosa. Dar a conocer también es dar a conocer mediante los periódicos, los carteles, los impresos, hoy en día la computadora, las programaciones, las grabaciones, todo este ensamblaje electrónico que tenemos nosotros hoy en día y son para la gloria de Dios, lo utilizamos para la gloria de Dios, para darle una noticia, una información de artículos comerciales, industriales, de servicio, y estamos utilizando todo este andamiaje electrónico para dar ese servicio pública, de forma pública. Y es pronosticar, un anuncio es pronosticar, anunciar y avisar de algo que va a acontecer. Vamos a la clase. La Cena del Señor o la Santa Cena, como nosotros la conocemos, sucedió en la noche antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que Él se reunió con sus apóstoles para instituir esta Cena del Señor. Esa es la famosa última cena. Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, dijo en Lucas 22, 19 al 20, Lucas 22, 19 al 20. La palabra reza en esa porción bíblica. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio de mi sangre, que por vosotros será derramada. Aquí el Señor está dando una proclamación, está dando un anuncio de que esto que va a acontecer va a conmemorar algo sumamente importante, porque van a estarse recordando de este acontecimiento desde ese momento con los apóstoles y hoy en día usted y yo nos lo estamos recordando. Y cada vez que tenemos una Santa Cena o una Cena del Señor en nuestras respectivas iglesias, estamos conmemorando este acontecimiento que se lee en Lucas 22, 19 al 20. Continúa. La Cena del Señor no es solamente esta ceremonia simbólica. En ella, mientras estamos realizando la Cena del Señor o la Santa Cena, en ella se da un encuentro con Jesucristo bajo las condiciones de que ese encuentro es simbólico, pero está dentro de nuestra mente y de nuestro corazón a través del Espíritu Santo. En la Cena del Señor o la Santa Cena se ofrece a los miembros de la iglesia la oportunidad, la bendición de meditar y recordar de este maravilloso sacrificio. Y es una forma para que usted y yo le demos gracias al Señor, porque por su vida y el misterio que encierra este acontecimiento, tenemos la expiación. Somos declarados justos, somos declarados hijos de Dios por este acontecimiento que precede a la crucifixión. Y este acontecimiento, esta ceremonia, es un preámbulo de lo que va a acontecer después en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En esta Cena del Señor, el pan es partido como un recordatorio de su cuerpo y su sufrimiento físico, en particular el sufrimiento que Él tuvo en la cruz.
Es también un recordatorio por este medio para que nos demos cuenta de la misericordia que Dios tuvo con nosotros y la gracia y el favor que Él tuvo con nosotros al Él resucitar, y eso nos dio una nueva oportunidad de nuevamente entrelazarnos, nuevamente vivir enteramente con Él y con el Padre y con el Espíritu Santo. Esta acción que Jesús con sus apóstoles realizó es la que comienza a abrir las puertas, a aplanar el camino para que Él pudiera llegar a la crucifixión, pero ya Él dio unas instrucciones antes de esa crucifixión. La copa es un recordatorio de que el Salvador derramó su sangre después de un terrible y suplicio sufrimiento, de una angustia inimaginable. Pero esa angustia inimaginable que comenzó desde el jardín del Getsemaní, ¿se acuerdan? En el jardín del Getsemaní, es parte del preámbulo de llegar a la cruz. Y cuando usted lee en el libro de Mateos 26:38, libro de Mateos 26:38, mírenlo aquí, dice que en el Getsemaní, en ese momento de angustia previa, en ese momento de preparación él emocional, sentimental y físicamente para lo que le venía el otro día, que era la cruz, él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya en ese momento Jesús estaba comenzando a sentir el dolor del sacrificio maravilloso que Él hizo por ti y por mí sin nosotros merecerlo. Ya desde el Getsemaní, Él estaba comenzando a sentir el dolor de lo que venía, pero a la misma vez yo sé que internamente el gozo de lo que iba a finalizar toda esta tarea. Al someterse a la voluntad del Padre, porque Él estaba en plena voluntad del Padre. Él pudo haber dicho: mira, yo no continúo, pero no dijo: no como quiera yo, sino como quieres tú, papá. Y Él sufrió más de lo que nosotros podemos entender y comprender. Nosotros lo vemos en las películas, eso se ve bien bonito, nos da pena y lloramos, pero se ve chulito. Pero eso tiene que haber sido un dolor, un sufrimiento horrible e increíble. Porque saben que la sangre del Señor desde el Getsemaní comenzó a brotar en su mente y después terminó derramándola totalmente en la cruz. Pero ya ese dolor de muerte, ese dolor era tan terrible que ya desde el Getsemaní Él dice la palabra que botaba el sudor, era como si fuera la sangre, eran como gotas de sudor, pero todo lleno de sangre. En ese proceso ya Él comenzó a sufrir el pecado, los pesares, los dolores, las enfermedades de todos nosotros. Pero lo hizo posible porque Él quería la remisión y el perdón de los pecados tuyos y míos. Y esa es la forma que Él podía provocar para que usted y yo en algún momento nos arrepintiéramos de nuestros pecados y pudiéramos vivir nuevamente en comunión con el Padre. Por medio del derramamiento de la sangre, de su sangre maravillosa, de su sangre santa y pura, Jesús salvó a toda la humanidad. De lo que las Escrituras nos indican, que lo llaman la transgresión original. Esa sangre limpió todos los pecados de Adán hasta hoy. ¿Y saben qué? Todavía sigue limpiando los pecados hasta que Él vuelva a regresar. Él limpia los pecados de toda aquella persona que lo acepta como único y exclusivo Salvador. Al participar usted y yo de la Santa Cena o la Cena del Señor y hacer los compromisos que en ella se dice, porque muchas veces la gente lo dice y lo hace sin darse cuenta de lo que se está haciendo. Los miembros de la iglesia, que son tú y yo, estamos renovando cada vez que lo hacemos, renovamos y renovamos el convenio que hicimos con el Señor a través de lo que Él nos dejó escrito en su palabra. En la Cena del Señor hay una preparación previa, porque los miembros de la iglesia tienen que dedicar un tiempo para examinarse internamente.
Esto no es tú llegar allí y coger la oblea, coger el jugo, sentarte, cantar. No, 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 no. Es momento de tú hacer una introspección y examinar en lo profundo de tu vida de qué condición te está atormentando en este momento, qué pecado, si alguno, está rondeando tu vida o lo estás practicando, o qué tentación o qué situación hay en tu alrededor. Este es el momento en la Santa Cena para tú examinarte y arrepentirte de esos pecados. ¿Sabes qué? No tienes que ser perfecto para participar de la Santa Cena, porque si fuera por eso, nadie podría participar de la misma. Lo que el Señor simplemente te pide es que tengas un espíritu de humildad y un arrepentimiento verdadero en tu corazón de las situaciones que estás pasando que son contrarias a lo que Él diga. En cada Santa Cena, tú y yo tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y es para prepararnos a ese momento sagrado, a esa ordenanza sagrada, a ese mandamiento sagrado, de que tengamos un corazón contrito y humillado para poder allegarnos a tomar esa Santa Cena en comunión con Dios y con el prójimo. Y vamos a verlo porque yo digo el prójimo más tardecito. Aquí nuestro amigo Pablo, que es el que escribe el libro de Corintios que leímos al principio, nos expresa, nos enseña y nos da una oportunidad de exponer cuán genuino, importante y significativo es la Cena del Señor. Pero también en los versículos que leímos, y vamos a estudiar un poco más detallado, también nos indica y nos señala lo grave, lo pecaminoso, lo terrible es que tú la celebres o participes de la misma estando indignamente. Y dijimos que indignamente en el vocabulario era que no estabas preparado, no tenías los méritos para hacer una tarea. Y en este momento estamos hablando ¿de qué? De la Santa Cena del Señor. La comunión en la Santa Cena es una necesidad sumamente importante y necesaria dentro de la comunidad cristiana. Hay iglesias que hacen Santa Cena todos los días. Hay iglesias que hacen Santa Cena una vez a la semana. Hay iglesias que hacen Santa Cena una vez al mes o otras fechas diferentes. ¿Saben qué? Lo importante es que la realicen y que la realicen cumpliendo el simbolismo, el propósito por el cual el Señor la instituyó. Es la razón, la Santa Cena, porque el bautismo, la ceremonia del nuevo nacimiento se celebran una sola vez en tu vida. Tú te bautizas una sola vez. Bueno, hay personas que ya bautizadas quieren volverse a bautizar porque tienen otra mentalidad, tienen un conocimiento diferente del Señor y entonces quieren como que entrar nuevamente a las aguas para volver a pasar ese proceso del bautismo. Pero el primer bautismo tuvo el mismo valor que el que estás haciendo ahora si lo estás haciendo. Así que lo que es el bautismo y la ceremonia del nuevo nacimiento, eso se celebra una sola vez. Mientras que la Santa Cena, el pensar de la santificación y celebrar todas estas situaciones o enseñanzas o requerimientos de la Santa Cena se debe hacer bastante frecuente. Por eso le dije que cada iglesia tiene su protocolo de realizarla de diferentes días o cantidades durante el mes, pero lo importante es que sí se haga frecuentemente. Y si quiere leer un poco más al respecto, lea en el libro de Hechos, capítulo 2, libro 2, capítulo 42. Hechos 2:42, ahí le va a dar más detalles de qué era lo que hacían los hermanos de nosotros en aquella época, los judíos, para conmemorar o hacer la Santa Cena. Aquí también Pablo, en estos versículos que vamos a estar estudiando en la clase de hoy, aunque él indica que y sabía que él recibió instrucciones o enseñanza o testimonios de los apóstoles, porque los apóstoles sí participaron físicamente en la institución de la Santa Cena, porque los apóstoles estaban con Jesús. También en estos versículos de Primera de Corintios,
11, 23 al 33, Pablo nos recalca que él recibió directamente instrucciones por los labios del propio Jesús. Así que este versículo es sumamente importante porque aunque Pablo tenía conocimiento y explicación de los apóstoles, él enfáticamente señala que él recibió las mismas instrucciones de parte de Jesús. Podemos ver en otros versículos bíblicos, en los libros de Lucas, Mateo y Marcos, donde también se relatan situaciones con relación a la cena del Señor. Y aquí los tengo, pero son muy largos. Pero aquí Jesús en diferentes porciones bíblicas, tanto en Mateo 26 al 29, Mateo libro 26 del 26 al 29, Marcos 14, 22 al 26, Marcos 14, 22 al 26 y Lucas 22 del 14 al 20. Lucas 22 del 14 al 20. Aquí Jesús les está hablando a sus apóstoles detalladamente de qué son los acontecimientos, qué simboliza el partir el pan, qué simboliza tomar la copa, y toda esta información que Jesús le dio a sus apóstoles, y ellos por ende lo escribieron en los libros de la Biblia. Pablo también recibió esas instrucciones de parte de Dios, de parte del mismo Jesús. Vemos que en el versículo de Primera de Corintios 11, versículo 25, Primera de Corintios 11, versículo 25, podemos notar que Pablo habla de un nuevo pacto. Podemos notar que la copa en sí no es el nuevo pacto, sino que el nuevo pacto iba a ser sellado por causa, mediante, a través de la sangre de la víctima. El nuevo pacto no es la copa, el nuevo pacto es la sangre derramada por nuestro amado y querido y añorado Jesús, nuestro Salvador. Ese es el nuevo pacto. Recuérdense que para hacer pacto, tenía que haber un sacrificio de una víctima. Y Él se entregó a sí mismo, derramó su sangre por usted y por mí. Y ahí es que se constituye un nuevo pacto que borra todo lo anterior y todo lo futuro, porque el pacto ahora es con Él y el Padre, y nosotros con el Hijo, y a través del Hijo llegamos al Padre. El pacto es Jesús y su sangre derramada. No es que literalmente vayamos a comer el cuerpo o beber la sangre de Cristo, como muchas veces dicen. Cuando usted conmemora este acto, esta ceremonia, usted no está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, ni está bebiendo la sangre de Cristo, sino que usted come un pan y come lo que hay en la copa, que puede ser jugo. Hay países que beben vino literalmente. En el tiempo de los judíos bebían vino literalmente, no era jugo, pero no es que usted está comiendo ni la carne de Cristo ni bebiendo su sangre. Estamos conmemorando, recordando esa acción que Él hizo en la cruz del Calvario, pero que la instituyó antes de su sacrificio. Se hace notar que la palabra memoria, y lo leímos en el versículo principal, que es un recuerdo de algo o de un acontecimiento que surgió. Van a hacer memoria, van a rememorizar, volver atrás, recordar de algo que aconteció. En el versículo 26, el mismo Pablo nos dice que bien claramente que todo esto tiene un simbolismo en cada una de las cosas o de las acciones que se hace en la Santa Cena. En la Santa Cena, en el acto de la Santa Cena, es un anuncio continuo y solemne de la muerte del Señor hasta que Él vuelva por segunda vez. Cuando usted y yo conmemoramos la Santa Cena, nos estamos recordando de lo que Él ya hizo, pero a la misma vez nos estamos yendo al futuro,
recordando cuando y asimilando y esperando cuando Él vuelva nuevamente por segunda vez. ¿Lo está esperando? Yo lo estoy esperando. Y todo indica que puede ser pronto. Los símbolos del pan y del vino nos traen a la mente el corazón y nos traen al corazón el hecho real de que esto es un misterio de Dios y que este misterio es revelado a través del acto del sacrificio de Jesús para ayudar, para sanar, para acercar a todo pecador al Padre. Por tal motivo, la cena del Señor tiene que ser animada, motivada con una acción de gracias y darle gracias a Dios y a Jesús por ese amor sin límites en el cual Él entregó su vida para darnos a nosotros la vida eterna y el perdón. Así que cada vez que usted haga la Santa Cena, hágala con acción de gracias, con regocijo, porque hubo alguien que hizo un sacrificio que nosotros no lo merecíamos, pero se sacrificó por nosotros para que nosotros tuviéramos hoy vida eterna. Pero en esa cena del Señor, nuestro amigo Pablo también nos hace una salvedad, nos hace un anuncio, nos hace una alerta, que puede suceder que hayan personas que estén en peligro porque están celebrando la cena del Señor indignamente, o con fines egoístas, o para hacer la exposición, o para decir, yo estoy en la cena del Señor, pero sin hacer una introspección realmente de su condición para tomar la Santa Cena. Él dice que el no discernir significa que no sabes hacer diferencia entre una cena ordinaria contra una cena del Señor. No es lo mismo que usted y yo estemos cenando cualquier tipo de cena, que son muy buenas y me gusta comer. Y me gusta comer afuera, me encanta. Pero no es lo mismo ir a comer a un restaurante y comer afuera o comer en familia en mi casa, que me gusta también tener a mi familia en mi casa en la mesa. No es lo mismo que estar en la cena del Señor. En la cena del Señor yo estoy conmemorando lo que el sacrificio que Él hizo. Y yo tengo y debo de estar segura que yo tengo los méritos para sentarme en esa cena con Él en conmemoración de Él mismo. Dice la palabra, de manera que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues no tienen en cuenta las tremendas realidades de los símbolos que son el pan y el vino, lo que representan. Cuando tú tomas la cena del Señor indignamente o en pecado, estás poniendo en poco, estás poniendo en cero, no le das valía al sacrificio, no le das valía al cuerpo del Señor que fue molido, no le das valía a su sangre que fue derramada hasta la última gota, la estás poniendo en poco y eso acarrea juicio. La grandeza del don ofrecido de Jesús por nosotros tiene que ser algo sobrenatural, tienes que tenerlo por encima de todo porque es algo que Él no tenía que hacer y lo hizo por ti y por mí. El efecto espiritual del pecado, Pablo nos dice que el que come y bebe indignamente, come y bebe su propio juicio. O sea, que si tú y yo tomamos la cena del Señor indignamente, en pecado, sin tener en cuenta nuestra condición incorrecta ante Dios, eso acarrea juicio. No es comerlo oblea por comerla, no. Si usted entiende y se considera y sabe que usted no está apto para tomar una cena del Señor, mejor no la tome. Aunque hay un momento, ¿para qué? Para usted examinarse y poder ponerse nuevamente en comunión con Dios y tomarla entonces dignamente, como dice la palabra. Aquí se me fueron dos. ¿Qué es comer y beber indignamente? En Primera de Pedro 1, 17 al 19, lo pueden leer después,
Primera de Pedro 1:17 al 19 habla de la cena indigna. En nuestra peregrinación con el Evangelio, mientras somos cristianos, deberíamos de conducirnos en todo tiempo, con temor, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y gracias al sacrificio de Jesús volvemos a caer en la bendición o en la gracia del Padre. Cada persona debe de examinarse para ver cómo está y de verdad aborrecer el pecado que tengamos, la condición inmoral que tengamos. Verdaderamente tenemos que aborrecerla. Y esta vana manera de vivir tenemos que echarla hacia afuera antes de partir el pan y de beber de la copa. Si hay algo malo en mi vida que yo no lo ame y no lo respeto, pues no le estoy dando el valor que sea. Si tú y yo amamos al Señor, tenemos que tratar de la mejor manera posible, estar aptos, tener los méritos para poder participar de la cena del Señor. Y no estar, como decimos, indignamente. Jesús ya dio su sangre total y completa para rescatarte a ti y rescatarme a mí. Su deseo es que tú no permanezcas en la maldad. Él no quiere que seamos condenados. Él se hizo pecado y maldición para limpiarnos con su sangre, para que nosotros fuéramos libres. Dios no va a perdonar mis ofensas ni tus ofensas. No las va a perdonar. Lo podemos ver en Mateo 6:15. Por tanto, dice la palabra en 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo antes de tomar la cena del Señor. Si no puedo perdonar, esto es algo bien delicado. Si usted no puede perdonar a alguna persona que le haya hecho algún mal con razón o sin razón, y usted no puede perdonarlo, usted no es digno de recibir perdón tampoco. Si no perdono y tomo la copa del Señor sin haber perdonado o haber pedido perdón, usted mismo se está condenando. Lamentablemente hay mucha gente que sigue guardando rencor, siguen con odios y con rencillas internamente contra otras personas y beben la cena del Señor y no han perdonado. Eso acarrea juicio. Continuamos. ¿Qué remedio tenemos si estamos culpables, si estamos en pecados? ¿Qué remedios tenemos para examinarnos personalmente? Lo que tienes que hacer es escudriñarte, buscar internamente, buscar dentro de ti qué es las cosas. Tú y yo sabemos si estamos mal, tú y yo sabemos que hemos hecho mal, tú y yo sabemos que en qué parte estamos en contra de lo que dice la palabra. Tú no tienes que buscar a otras personas que te lo digan, tú y yo lo sabemos. Y tenemos que escudriñar nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones para ver en qué condición estamos para ir a la cena del Señor. Nadie puede juzgar tu condición, pero tú tampoco puedes juzgar la condición de otro. Por tanto, que cada persona se juzgue individualmente ante Dios, que es donde se tienen que juzgar, porque el apóstol no señala que si la persona comprueba que estás en mala condición, se abstenga de tomar el pan y el vino, sino él te dice, él no te dice que no, te dice no la tomes si estás en esta condición, pero si tú te examinas, te confiesas el pecado al Señor y te arrepientes, entonces puedes ser partícipe. Él lo que nos está dando es una alerta, una nota. Todos debemos de participar de la cena del Señor, pero como esto es tan solemne, esto es tan importante, esto es tan precioso para trabajarlo, tienes que estar preparado
y limpio lo mejor posible para ser parte de la misma. El apóstol Pablo también nos indica algo importante, que aquellos hijos que son rebeldes porque toman la cena del Señor indignamente en pecado, eso acarrea ¿qué? Unos castigos corporales. Este abuso de usted practicar el tomar la cena del Señor indignamente en pecado, en contra de lo que dice la palabra, puede provocar enfermedades en el cuerpo y dice que hasta la muerte. Dice en la palabra, en los versículos 30 al 32, indica de que algunos duermen. Dicen que algunos están enfermos y hasta dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. O sea, que Pablo le está hablando a su propio pueblo y dice, hay muchos que están enfermos y hay otros que están débiles y muchos duermen. O sea, que son 3 condiciones que usted puede adquirir cuando usted comienza de forma abusivamente y sin tener la conciencia necesaria. Puede tener una de las 3 condiciones, que puede estar enfermo, puedes estar débil o ya te pusieron a dormir porque estás fallándole al mérito de lo que es la cena del Señor. Esto es un relato bastante drástico que pone Pablo, pero cuando Pablo lo dice es porque le dieron las instrucciones para ponerla. Y lamentablemente sí hay a veces que las personas le acontecen cosas y es porque ellos mismos acarrearon pecado y acarrearon juicio para ellos mismos por haber tratado de tomar una santa cena o una cena del Señor indignamente y en pecado. Pablo finaliza con una exhortación final en estos primeros versículos que estuvimos viendo. Y dice que adelantándote a la cena del Señor, es para todos. La cena del Señor es para todos. Muchas veces la gente comienza a tomar la Santa Cena solito. Me la entregaron y me la comí, me la entregaron y me lo bebí. No, la cena es todos juntos. Por eso es que ustedes ven que cuando en las iglesias, por lo menos las que yo he ido y en mi iglesia lo hacen así, esperan a que todo el mundo esté servido de la oblea y del jugo, ¿verdad? En algunos sitios es un pedazo de pan y un poco de vino. Hay en otros sitios que comen uvas. Hay otros sitios, hay diferentes formas y maneras. Van arrancando los pedazos de pan del mano en mano y van arrancando un pedacito del pan, que eso simboliza que el cuerpo de Cristo que se va haciendo cantitos, ¿verdad? Todo eso es un simbolismo. Pero mucha gente cogen y se lo comen o se lo beben. No. Usted y yo tenemos que esperar que todo el mundo haya sido servido para poder entonces todos sentarnos a la mesa y tomar la cena del Señor. Esto va dirigido a un ritual de celebrar en comunidad, de estar todos los hermanos juntos en armonía en este ritual, en esta conmemoración del sacrificio que tuvo Jesús en la cruz del Calvario, previo, de preámbulo a la víspera de la pasión que él iba a tener en la cruz del Calvario. También esta cena del Señor se encuentra, lo podemos ver en la palabra que habla, espérate, me fui adelantada. Ok, también aquí nos habla de que la cena del Señor fue dirigida para que tuviéramos una comunión todos en común. Es importante la comunión de todos en la cena del Señor. En el partimiento del pan, eso es la Eucaristía, acá, en 1 Corintios 14:16, 1 Corintios 14:16 y 1 Corintios 10:16, 1 Corintios 10:16, también en esos versículos hablan del partimiento del pan, hablan de la comunión,
y hablan de la Eucaristía. La Eucaristía viene de la palabra Eucaristia, que significa partimiento, ¿verdad? Jesús quiso cumplir con todas las leyes ceremoniales de la Pascua, y por eso es que ustedes ven que Él se sienta, y en esa última cena comen un sinnúmero de cosas, y entre ellas está el pan y está el vino, que era parte de la comida regular que ellos comían, era pan y vino. Y se presenta un cordero pascual en esa cena, que es para efectuar la conmemoración de la Pascua, porque ya ahí comenzaba la Pascua. Pueden leer esos versículos en Mateos 26:20. Mateos 26:20. La comunión de la Santa Cena se hace en un cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo todos juntos vamos a celebrar la bendición que recibimos por la sangre derramada de Cristo. El pan que partimos es la comunión con Cristo también. Y siendo un solo pan, nosotros somos muchos, pero somos un cuerpo. Y por eso todos participamos de aquel mismo pan. Usted puede leerlo en 1 Corintios 10, versículos 16-17. 1 Corintios 10, versículos 16 al 17. Y todos los que parten el pan estamos testificando que nos servimos unos a los otros en esa partición. Es más, en mi iglesia muchas veces se practica que después que ya han entregado o distribuido la oblea y el jugo de la vid, el pastor nos invita a que compartamos con alguna persona que está a nuestro lado o intercambiemos los elementos. Y eso es un acto de decir, esto es mío. No. Lo que yo tengo, tú lo comparto contigo, y lo que tú tienes, lo compartes conmigo. El partimiento del pan, cuando yo participo del partimiento del pan, testifico que no vivo por mí misma, sino que vivo para los demás, y estoy dispuesto a recibir la ayuda que ellos me puedan dar, la consolación que ellos me puedan dar. Pero en esa ayuda vamos a poder darnos cuenta de que todos y cada uno tenemos una salvación tan grande que podemos disfrutarlas todos juntos compartiendo el mismo pan. Y por eso es que Pablo nos exhorta y nos motiva a que cada uno nos examinemos para luego después poder compartir ese pan. Así que en esta comunión con la Santa Cena, Él puso su vida por nosotros, Jesús puso su vida por nosotros. Así que nosotros también tenemos que compartir y ayudarnos y poner nuestras vidas los unos por los otros. Eso usted lo puede leer en 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. Y cuando yo bebo de la copa y como del pan, proclamo que estoy dando también yo mi vida por mi prójimo, y que verdaderamente estamos todos juntos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando proclamo su muerte, Él al mismo tiempo estoy dando un anuncio de que yo estoy muerto en Él, y que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, y que Él murió por mí sin yo merecerlo, pero que Él murió, pero resucitó de entre los muertos. En esa partición, en esa coinonía, los hermanos juntos en la cena del Señor, en ese compartir, estamos proclamando, estamos recordando, estamos anunciando que Jesús sí murió, que fue molido, que fue partido, que derramó su sangre, pero que murió, pero que resucitó. Y todos lo estamos proclamando de que Él verdaderamente está vivo.
Usted lo va a poder leer en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. También debemos de darle a los demás miembros todo nuestro amor, toda nuestra sabiduría, toda nuestra fuerza, toda nuestra ayuda, toda nuestra alegría, toda nuestra misericordia, toda la fidelidad que le tenemos a Dios, también tenemos que dársela a nuestros hermanos, porque lo que Dios nos da a nosotros tenemos que dársela al prójimo. Así que la parte de la comunión de la Santa Cena involucra todos estos acontecimientos que muchas veces la gente lo tienen en poco. Si no estamos dispuestos a amar, tampoco estamos dispuestos ni somos dignos para recibir el amor de Dios. Porque el Señor nos manda en primera de Juan 4:11 que nos amemos los unos a los otros y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no estamos dispuestos a ser misericordiosos, si no estamos dispuestos a perdonar, si no estamos dispuestos a ser indulgentes, y no somos solícitos ni perseverantes, entonces tampoco somos dignos de recibir bendiciones de parte de Dios. Lo que usted no puede hacerle a un prójimo, usted no merece tampoco recibirla, porque para eso es esta conmemoración, este recordar de lo que hizo Jesús por usted y por mí. Así que tiene que probarse usted mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Si usted no cualifica en todos estos acontecimientos, entonces el Señor no lo va a considerar digno para tomar esa maravillosa cena del Señor. Así que estamos terminando en esta primera parte de la escuela bíblica de la Cena del Señor, pero quiero decirte que es sumamente importante que te acuerdes de que es un momento de recordar, es un momento de remembrar, es un momento de proclamar, de anunciar que nuestro Señor Jesucristo, el día que se sentó con los apóstoles e instituyó la Cena del Señor, era en memoria de Él. ¿Para qué? Ahora usted y yo, pasando ya más de 2000 años, nos recordemos que ese sacrificio que se comenzó en la Cena del Señor, siguió después en la cruz, pero allí tuvo la victoria, murió y resucitó, y usted y yo estamos hoy en victoria en el Señor. Espero que hasta aquí hayas aprendido un poco o la primera parte de la Cena del Señor, y en la próxima vamos a estar tocando, sumamente importante, los versículos en detalle. Simplemente en este momento, simplemente te digo la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Nos vemos en la próxima clase y saben que estamos aquí para sus órdenes, para seguir proclamando las grandes, maravillosas y bellas palabras del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye.